El 12 de junio de 2012 Rusia en general y Bashkortostán en particular se vieron sacudidos por un horrible y deshumano crimen. En uno de los departamentos de la ciudad de Ufá se encontraron los cuerpos de 3 niños y su madre. La más pequeña tenía solo 10 meses. En la cocina, debajo de la mesa, estaba sentada una niña de 5 años aterrorizada hasta la muerte. Ella sobrevivió de milagro, pero solo pudo contar lo que sucedió un día después. Están en el canal Strashnota y el caso de hoy trata sobre la paciencia sin límites, la misma que probablemente ven a su alrededor o incluso experimentan ustedes mismos. Solo que aquí tomó un camino extremo y llevó a un horror terrible y un espanto espantoso. Una mañana de verano de 2005, a las puertas de la iglesia de la Exaltación de la Cruz, ubicada en el barrio bajo de la ciudad de Ufá, Rusia, entró un hombre bajo y delgado que llevaba en las manos una bolsa de plástico común con ropa. Después de persignarse, se dirigió al altar y asistió a la misa matutina junto con los feligreses, y cuando el párroco pasó cerca, el padre comenzó a hablar con él. ¿Requieren empleados?, preguntó humildemente haciendo una reverencia. El padre Román lo miró, la chaqueta grasienta, los viejos zapatos, las manos endurecidas por el trabajo en las cenizas. Sí, hijo, ¿qué sabes hacer? ¿De dónde eres? A la iglesia solían venir personas marginadas, sin hogar, exconvictos, quienes habían perdido su techo o no encajaban en la sociedad y quienes eligieron servir al Señor. La iglesia no le negaba ayuda a nadie. Para todos había trabajo, techo y alimento. El desconocido se presentó como Vladimir, contó que había cumplido condena por vandalismo, que ahora estaba en libertad y quería vivir de manera justa y honesta. Pero no tiene trabajo, ni tampoco un lugar donde vivir. Personas amables le aconsejaron ir a la iglesia, porque ahí reciben a todos. El padre Román lo escuchó atentamente. Ya había ayudado a muchos como él y los había involucrado en el trabajo para el beneficio de la iglesia. Muchos formaron familias y vivían en el dormitorio del monasterio. Resultó que Vladimir sabía reparar aparatos y tenía conocimientos de carpintería. ¿Y tú, hijo mío, cómo estás con las inclinaciones pecaminosas? El abad preguntó mirando fijamente a Vladimir. No bebo, no fumo y no me entretengo con otras cosas, respondió firmemente, sin apartar la mirada. El padre Román asintió con satisfacción y Vladimir se quedó en el monasterio. Le asignaron un pequeño cuarto y lo pusieron a trabajar en el taller de carpintería haciendo marcos para iconos. Vladimir asistía puntual a los oficios, se confesaba, ayudaba a las hermanas en las tareas domésticas y no rehuía el trabajo más sucio y pesado. Siempre se comportó con dignidad y calma, sin que lo vieran borracho o diciendo malas palabras. El padre Román siempre decía, si una persona toma el camino correcto, el Señor siempre le da apoyo y respaldo, y el cielo realmente se la dio, apiadándose de él. Tatiana Shuvalova, una joven frágil y rubia que ha vivido en la iglesia durante 3 años, trabajaba como simple limpiadora. De carácter era modesta y devota. La joven de 19 años era del pueblo de Dema, en el distrito de Chechminsky, Bashkortostán. Vivían con su madre, su padre y su hermana Yulia de manera modesta, pero mantenían su hogar unidos. Llevaban carne, leche y quesos a vender a Ufá. Hubo desgracias, pero para algunos también hubo felicidad. El padre conoció a una mujer en el mercado, se enamoró y se fue de la familia, se mudó con ella a Ufá, dejando a su esposa e hijas. Tania sufrió mucho por el divorcio. Decía que se había decepcionado de la vida mundana y quería irse a un convento, pero su madre la convenció de no hacerlo. Porque se puede servir a Dios también en la iglesia, y nunca es tarde para irse a un convento. Así fue como Tatiana terminó en la iglesia de Vostvishensk, dulce y obediente, limpiaba los pisos, lavaba la ropa, en pocas palabras, hacía cualquier trabajo que le asignaran. Ella y Vladimir estaban juntos en los servicios religiosos. Luego, al encontrarse en el pasillo o en la cocina, empezaron a saludarse y después, de alguna manera, comenzaron a conversar.
Vladimir Beliaev le contó a Tatiana toda su vida, sin adornos, le relató toda su historia. Él nació en Kazajistán en 1974, sus padres eran trabajadores comunes, trabajaron toda su vida en una fábrica. Él mismo estudió para ser mecánico automotriz, luego para cocinero, sirvió en el ejército y al regresar trabajó en muchos lugares, pero nunca se quedó mucho tiempo en ninguno. A veces sentía que el salario era bajo, otras no se llevaba bien con el equipo, a veces organizaba fiestas y salía de parranda, y en ocasiones lo despedían por faltar por borracheras. En Kazajistán no hubo lugar para un especialista valioso como él, así que decidió mudarse a Rusia. Bueno, ¿cómo que mudarse? Simplemente se subió al primer tren que encontró y se fue a donde lo llevaran sus ojos. En el camino conoció a un hombre sencillo, como él, de la aldea de Yasikovo, en el distrito de Blagovarsky, República de Bashkortostán. Él le propuso ir a trabajar a Sukolyos Beliaev y aceptó. Sabía reparar maquinaria, así que en el Kolchoz consiguió trabajo como mecánico de reparación de cosechadoras y tractores. Pronto encontró una compañera. La mujer era 15 años mayor, pero tenía casa propia y le prometió registrarlo en su domicilio. Pero el destino decidió otra cosa. Después de cosechar una gran cantidad, celebraron el éxito con todo el pueblo. Bebieron, salieron a pasear y por casualidad se toparon con un oficial de tránsito que pasaba por ahí. Al huir de ellos, Vladimir tiró sus documentos para que nadie pudiera castigarlo. Lograron escapar de la persecución, pero el pasaporte y otros documentos de identidad no pudieron ser encontrados después. Vladimir estaba furioso. El truco del registro y la ciudadanía fracasó por completo. Además, su pareja lo echó de la casa tras una pelea borracho. Al día siguiente regresó, se vengó y la golpeó tanto que no le quedó ningún lugar sano. Por primera vez, el tribunal impuso condena condicional por la reconciliación de las partes. Para encubrir el asunto, le dio a la víctima todos sus ahorros. Sin hogar ni dinero, deambuló por refugios y tugurios, y pronto, ebrio, agredió a un compañero de copas, dejándolo mutilado. Esta vez, el tribunal no mostró indulgencia, y Vladimir terminó en prisión por 6 años. Aún en la colonia, Beliayev escuchó que en una iglesia de Nizhny Novgorod aceptaban a personas como él, que no tenían a dónde ir. Después de salir de prisión, Beliayev fue y tocó a las puertas de la iglesia. En 2005, el único documento que tenía era el certificado de liberación. Después de todas sus desventuras, decidió firmemente tomar el camino correcto, formar una familia, respetar los mandamientos y no pecar más ni en pensamiento ni en acción. La joven creyó en las palabras del hombre de 31 años. Él era muy diferente de los jóvenes ateos de hoy en día, con sus fiestas, borracheras y desenfreno. Empezaron a verse cada vez más seguido y pronto decidieron vivir juntos, pero para eso tenían que casarse. No podían casarse por el registro civil, porque Vladimir no tenía documentos, y para recuperarlos tenía que ir a su tierra natal, Kazajistán. Eso implicaba muchos gastos y mucho tiempo. Entonces el padre Román vino a ayudar, aceptó casar a los enamorados por la iglesia, porque el matrimonio en el cielo significaba mucho más para ellos que los sellos azules en el pasaporte. La mamá y la hermana de Tatiana, Yulia, le decían que no se casara, pues era joven y no conocía bien a la gente. Él no logró adaptarse en Yasikova y además, decían ellas, la cárcel nunca corrige a nadie. Pero Tatiana no quería escuchar nada. Todo ya estaba decidido, y la bendición del abad era para ella más importante que las súplicas de sus familiares. Al ver que no la podían convencer, su madre dio su consentimiento. Tal vez de verdad me preocupo en vano. El hombre es trabajador y dejó de beber. A los recién casados les asignaron una habitación aparte en el dormitorio junto al templo y juntos la arreglaron de manera sencilla pero a su gusto. Una mesa, sillas, un armario para la ropa y una cama amplia que Vladimir hizo con sus propias manos. ¿Y se necesita mucho para la felicidad familiar? Escriban en los comentarios mucho o no mucho. Ellos eran felices y se preparaban para la llegada de un nuevo miembro.
Cuando Tania aún estaba embarazada de su hija Nastia, fue a ver a su mejor amiga llorando y le dijo que por la noche Volodia la golpeó y le apretó el cuello. Llevaba gafas oscuras en la cara y por los golpes los capilares de sus ojos se habían reventado, contó después Rosa Gulay, la amiga de Tatiana. Al principio, ella no creyó que su tranquilo y modesto Vladimir pudiera hacerle eso a su esposa embarazada, pero ¿por qué se alarmó Rosa? Se puso celoso de Sashka. Yo iba a la bodega de él a sacar agua. Ahí está más cerca, dijo Tatiana con una tímida sonrisa, secándose una lágrima que le brotó. Él pensó que yo, Tatiana, me puse a llorar, incapaz de contener el dolor. La bodega estaba más cerca que el baño, y en mi estado ya era difícil cargar cubetas de agua. Por eso pedí agua y me metí en problemas. Rosa agarró el abrigo y corrió hacia la puerta. «Vámonos», le dijo a Tatiana al voltear. «¿A dónde más podríamos ir?» Tatiana la miró asustada, incluso dejó de llorar. «¿Cómo que a dónde? ¿A la policía? Tu esposo te golpeó hasta dejarte moretones y te vas a quedar callada? ¿Qué te pasa?» Tatiana se levantó de un salto y se paró ante la puerta. «No voy a denunciar a mi propio esposo. Denunciarlo, ni pensarlo. Dios no nos bendijo en el altar para esto». Rosa se sentó en el banquito, no sabía qué responder, y Tatiana abrió la puerta y desde ahí dijo: «Lo que Dios me mande, eso aguantaré. Parece que ese es mi destino», y se fue. Sin despedirse, Rosa le contó esto al padre Román. Él habló con Vladimir, le ordenó que se arrepintiera y se confesara, y que en adelante no volviera a levantar la mano. Vladimir se arrepintió, dijo que el demonio lo había tentado, estuvo medio día de rodillas rezando. Pero al llegar en la noche a su cuarto, lo primero que hizo fue lanzarse contra su esposa. «¿Por qué andas contando nuestros asuntos familiares a todos? Nadie tiene que saber de ellos». A la mañana siguiente, el cuerpo de la chica tenía nuevos moretones, pero ahora guardaba silencio sobre ellos. Pronto nació Nastenka. Todos felicitaban y daban regalos a los padres por el nuevo miembro de la familia. Tatiana lo aceptaba con modestia. Con los ojos hinchados bajos, Vladimir miraba a su esposa con una sonrisa satisfecha y agradecía a todos por su atención. Pero los gritos y peleas se oían cada vez más desde su habitación. Resultó que Vladimir no soportaba el ruido ni el llanto de los niños. Le ponían nervioso y volvía a desquitar su enojo y descontento con Tatiana, quien lo aguantaba todo sin quejarse. Los vecinos del dormitorio oían todo, pero evitaban intervenir. Entre marido y mujer nadie debe meterse. Satanás, si te involucras en la vida de otros, acabas siendo el culpable. Al sentirse impune, Beliayev tomó la costumbre de maltratar a su esposa cada vez. En su familia eso se volvió la norma. Al año nació el pequeño Ioan y al año siguiente Andrei, pero el nacimiento de 2 hijos más no lo suavizó en absoluto, más bien al contrario. En vez de amor por sus seres queridos, en él surgía una crueldad diabólica. Tatiana seguía siendo fiel a su esposo como antes, llevaba la casa, trabajaba y daba a luz. El padre Román a menudo escuchaba las quejas de los trabajadores sobre Vladimir, que discutía con el jardinero, que regañaba a la cocinera por preparar la comida sin sal, o que amenazaba al niño adoptado. Los vecinos escuchaban seguido el ruido de Beliaev tras la pared, golpes y sollozos, pero Tatiana nunca se quejaba y soportaba todo humildemente. El párroco decidió hablar seriamente. «Tatiana, hija mía, todos saben que en tu familia hay discordia. A Vladimir lo sacaré. Solo dime, y nunca más aparecerá en la iglesia ni te tocará con un dedo». Tatiana bajó la mirada y dijo en voz baja: «Estaré con mi esposo hasta el final de mi vida. Le obedeceré y soportaré todo de él. Él me fue dado por Dios, y es pecado juzgarlo. Si lo echan, me iré con él, y me llevaré a los niños también». El padre Román solo extendió las manos. «Es cierto lo que dices. No está bien contradecir al esposo, pero nadie tiene derecho a ofenderte». Tatiana suspiró. Hace mucho se dijo: «Si te pega, es porque te quiere. Todo en este mundo es por la voluntad de Dios». El abad suspiró pesadamente y Tatiana se levantó, hizo una reverencia y se apresuró de regreso a su habitación. Todo siguió igual que antes, pero un día él perdió completamente la cabeza, recuerda Rosa.
Por la ventana salió volando una plancha, los trastes en la habitación. Él hizo un verdadero destrozo, rompió todo. Los niños lloraban, Tania también, y a ella, como siempre, la golpeó. Luego, Beliaev también se peleó con uno de los trabajadores, le rompió la cabeza con un pedazo de varilla, pero no muy fuerte. La persona sobrevivió y huyó. Estuvo desaparecida una semana. Sus hermanos vigilaban su habitación día y noche para protegerla en caso de que regresara, pero la víctima no fue a la policía. La historia se encubrió. Cuando Beliaev, sucio y desaliñado, apareció en la puerta, el padre Román le bloqueó el paso. Le pedí que se fuera, suspira el padre Román al recordar ese día. Se comportaba de manera inadecuada, incluso empezó a verse extraño. Empezamos a sospechar que estaba jugando con cosas prohibidas, pero no le encontramos nada. Incluso antes de escapar, Beliaev dejó de ir a la iglesia y de confesarse. Se volvió como un endemoniado, atacaba a la gente como una bestia salvaje. Junto con él se fue también su esposa Tatiana. En vísperas del 2010, Tatiana Shuvalova se mudó con su esposo y sus hijos a la casa de su madre en el pueblo. Sobre su vida en la iglesia contaban poco, y sobre por qué se fueron, decían que querían tener su propia vivienda. Además, el esposo podía ganar mucho más trabajando en trabajos ocasionales que en el taller y en el monasterio. Los familiares de Tatiana no empezaron a hacer preguntas sobre los detalles, simplemente los recibieron en su casa. La madre Tatiana cuidaba a los niños con mucho gusto, la ayudaba Yulia, que no tenía hijos, y 2 años después nació el cuarto hijo, una niña llamada Victoria. Vladimir Shabashil reparaba casas, cercas, hacía trabajos de carpintería y colocaba ladrillos. La familia no tenía problemas de dinero, había suficiente para todos. También ayudaban los padres de Beliaev enviando dinero desde Kazajistán, a veces hasta 30.000 rublos. Y eso que ellos no son personas ricas, trabajan como obreros comunes en una fábrica. Así fue como Vladimir se convirtió en el principal sostén de la familia y no soportaba que le llevaran la contraria. Mientras tanto, los escándalos y las golpizas continuaban. Especialmente Beliaev se ponía violento después de beber, aunque no lo hacía con frecuencia, recuerda Yulia Shuvalova, la hermana de Tania. Cuando bebía era como si un demonio lo poseyera, escupía a sus hijos. A veces, Vika lloraba y él, con maldad, le decía: «Cierra la boca o papá te va a dar de comer a los demonios». Todos lo soportábamos, pero después ya no tuvimos fuerzas. Por supuesto, le rogábamos que dejara a su esposo, muchas veces le suplicamos, pero ella solo repetía: «Soy su esposa, tengo que aguantar». Yulia mira el retrato de Tania y de los niños fallecidos y sollozando continúa, de la nada, sin razón alguna. Podía romper una ventana, tirar la puerta abajo, romper los platos o dañar los muebles, cuenta la mamá de Tania. Una vez cortó la alfombra de la habitación con un cuchillo de arriba a abajo y de lado a lado. O compra jugo en caja para los niños, lo lleva a casa, lo tira al suelo y lo aplasta con el pie. Luego le pregunto a Tania: «¿Qué pasó?». Ella solo baja la mirada y guarda silencio. Pero un día, incluso la paciencia de Tatiana llegó a su límite. El 28 de enero de 2012, el esposo se tomó 2 botellas de vino fortificado y decidió alimentar con biberón a su hija Vika, que estaba llorando. No quería comer, estaba de mal humor y lloraba. Enfurecido por el alcohol, Beliaev la golpeó hasta dejarle moretones. Y cuando Tatiana le quitó al niño, él corrió a la cocina, agarró un cuchillo y la apuñaló varias veces, golpeándola sin distinguir entre el pecho, los brazos y la cara. Tania cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos ensangrentadas. Al escuchar el ruido, su mamá corrió y gritó desesperadamente: «¡Ayúdenos! ¡Sálvenos!». Al oír el ruido, los vecinos salieron corriendo hacia ellos. Al darse cuenta de lo que hizo, Beliaev huyó. La mujer fue hospitalizada con heridas penetrantes y estuvo internada más de 2 semanas. Los médicos y familiares insistieron en que presentara una denuncia ante la policía, pero su denuncia fue remitida por jurisdicción al distrito de Chechminsky. Supuestamente, la policía recibió información de que Beliaev podría estar escondiéndose allí. Más tarde quedará claro que los policías en realidad no tenían ninguna información. Simplemente decidieron desentenderse de la denuncia de Tatiana. Durante 2 semanas, la denuncia de Shuvalova estuvo dando vueltas entre los distritos. Los policías sabían que fue Beliaev quien golpeó al bebé, pero aún así no se molestaron en abrir un caso penal.
En total, los policías pospusieron la revisión de la denuncia de Tatiana Shuvalova durante más de 5 meses sin tomar una decisión legal. Solo después de este trágico incidente, Tatiana reunió el valor y decidió echar a Beliaev. Prometió a su hermana y madre que no viviría con alguien poseído por demonios. Y yo te lo dije antes, que él no era una buena persona, vas a llorar por su culpa, le reprochaba su madre a Tatiana, que estaba acostada en la cama del hospital. Tú no escuchaste a nadie, y ahora Tatiana guardaba silencio, moviendo silenciosamente sus labios pálidos. Cuando todos se fueron, ella rezó en voz baja por su esposo Vladimir. Todo ese tiempo, Beliayev bebía en secreto, Beliayev no se mostraba con conocidos en ningún lado, esperaba a que todo se calmara, luego llamó a Tatiana y se quejó, diciendo que fue a la iglesia, tomó la comunión y que ahora es una nueva persona, y ella volvió a creerle y lo perdonó. En una fría noche de octubre, él estaba bajo las ventanas de su casa, desaliñado, encorvado, solo con un suéter y soplando sus manos entumecidas por el frío. No apartaba la vista de la ventana de Tatiana, y ella de inmediato corrió hacia él. Le llevó una chaqueta para que no pasara frío en la calle. ¡Ay, la bondad!, suspira su amiga Rosa Gulay. Y ella apenas acaba de salir del hospital. Entonces le dije, una vez te apuñaló y sobreviviste, pero una segunda vez no lo vas a lograr. Tatiana no hizo caso y le pidió a su amiga que no le contara a su mamá que habían vuelto a estar juntos. Después de lo sucedido, Vladimir y Tatiana, quien lo perdonó, se mudaron de la casa. Rentaron un departamento de una habitación en la calle Vostretsova, 4 zona Chernikovka, Ufa. Beliaev le prohibió estrictamente a Tatiana comunicarse con su madre, su hermana y sus amigas. Ellas volverán a meterse en nuestra vida y molestarnos, justo cuando acabamos de reconciliarnos. Tatiana lo aceptaba sumisa. Ella todavía esperaba que el monstruo volviera a ser una persona, como cuando se conocieron, atento, amable, cariñoso, pero los monstruos nunca se convierten en personas. Y si llegan a cambiar, son tan pocos casos que vale la pena arriesgarse. Tatiana se preparaba para tramitar el capital maternal. Decidieron comprar una vivienda lejos de Ufa y de los familiares de ella. Ya habían visto una casa en Minjar, región de Chelyabinsk, a 140 kilómetros de Ufa, donde es barata la vivienda. Ya habían llegado a un acuerdo con los dueños de la casa el mismo día en que, el 12 de junio de 2012, Beliaev fue a Minjar para ver qué necesitaba ser reparado, qué materiales e instrumentos comprar. Calculando los gastos y el tiempo para la reparación, acordó sobre la documentación de la vivienda y se fue a casa. De la emoción, compró vino para celebrar el trato en casa con su esposa, pero de regreso, en el tren eléctrico, no pudo resistirse y se emborrachó con unos compañeros de viaje que conoció por casualidad. Regresó a casa alrededor de las 10 de la noche, apenas podía mantenerse en pie, y por alguna razón se sentó en la cocina a afilar cuchillos. Tatiana le rogaba: Volodia, ya es tarde, vamos a dormir. Pero él parecía no escucharla. Seguía pasando la hoja por la piedra, revisando con el dedo si el filo estaba bien afilado. Ella se acercó por detrás y lo abrazó, apretando su pecho contra sus hombros. En la habitación empezó a llorar el pequeño Vanechka de 4 años. Dormía muy inquieto y se despertaba con frecuencia. Beliaev se levantó de golpe, se dio la vuelta y un cuchillo brilló en su mano. «¿Cómo me hartaron?», gruñó él y se lanzó sobre la mujer paralizada por el miedo. Tatiana se echó atrás, pero la mano ya tenía el cuchillo en alto. En sus ojos no había ni compasión ni razón, solo sed de sangre. Golpeó con furia. La mujer cayó y comenzó a convulsionarse en agonía, empapando el suelo de sangre. En la puerta apareció Nastia, quien gritó al ver a su madre retorciéndose en el suelo. «¡Papá!», alcanzó a gritar la niña. Pero Beliaev mostró los dientes y apretó el cuchillo con más fuerza. Se lanzó sobre la niña y le asestó 3 puñaladas, todas rozándola. Nastia cayó al suelo y rodó debajo de la mesa de la cocina. El mantel largo la cubrió. Las heridas le dolían, pero guardó silencio, intentando instintivamente salvar su vida, apretando el cuchillo ensangrentado en sus manos. Beliaev corrió a la habitación, donde los niños, sus propios hijos, gritaban de miedo. Los atacó con la misma crueldad que a su esposa.
Nadie sobrevivió, ni siquiera la pequeña Vika de 10 meses. A él no le importó. De pronto, el hombre se volvió una bestia sedienta de sangre. Cuando los gritos y gemidos cesaron, él fue en silencio al baño, se lavó y se cambió de ropa. Al entrar a la cocina, Beliaev abrió todas las hornillas de la estufa de gas y cerró bien la ventana. Incendio, o mejor aún, explosión, dijo en voz baja y salió del departamento. En la cocina olía a gas. Nastya conocía ese olor. Así pasaba cuando la llama de la estufa se apagaba de repente y su mamá enseguida apagaba la hornilla. El gas es venenoso y además puede explotar, le explicaba ella a Nastya. Nastya con dificultad salió de debajo de la mesa, escuchando atentamente. Se acercó en silencio a la estufa y apagó el gas. Abrió la ventana, una brisa fresca de verano le dio en la cara. Le dieron ganas de salir a la calle. Pero entonces se dio la vuelta y vio el cadáver ensangrentado de su madre, que la miraba con los ojos muy abiertos y guardaba silencio. La niña cayó a sus pies, perdiendo el conocimiento. El viernes 15 de junio, una de las amigas de Tatiana acudió a las autoridades. La mujer dijo que desde la noche del 12 de junio, Tatiana no respondía a las llamadas. Cuando los agentes de policía entraron al lugar, se encontraron con una escena horrible. En la cocina hallaron muerta a Tatiana y en la habitación a 4 niños ensangrentados y apuñalados. Junto con su mamá murieron una niña de 10 meses y 2 niños de 3 y 4 años. Sobre la alfombra mojada yacía un cuchillo afilado con sangre. De repente, durante la inspección del lugar de los hechos, una niña de 5 años empezó a mostrar signos de vida. Los agentes estaban fotografiando la escena del crimen y Nastya, al despertar por el flash de la cámara, salió de debajo de la mesa donde se había estado escondiendo. Ella estuvo 3 días en el departamento con los cadáveres de sus familiares, sin poder salir, y milagrosamente no murió por la pérdida de sangre. Comía manzanas de la mesa y bebía agua del grifo. Nastya fue llevada de inmediato al hospital. Los agentes envolvieron a la pobre niña en una manta y la entregaron de inmediato a los médicos. La pequeña no podía hablar, solo sollozaba y murmuraba algo. Al día siguiente, al recuperar la conciencia, le preguntaron quién era y quién atacó su departamento, pero no respondió. Papá tomó el cuchillo él mismo y apuñaló a todos, respondió ella, mirando a los agentes con los ojos llenos de terror. Al principio no le creyeron. Podría ser que la niña solo lo imaginó, pero a Beliaev no lo podían encontrar por ningún lado y su teléfono estaba apagado. Además, en el cuchillo de la habitación solo estaban sus huellas dactilares. Y su pasado hablaba por sí solo. Además, al revisar el departamento, no encontraron que faltara ningún objeto de valor. Todo estaba a la vista, pero no se llevaron nada. Los investigadores estaban seguros de que el jefe de familia cometió la masacre, y Beliaev, 3 días después de haber acabado con toda su familia, mientras no encontraban los cuerpos, él bebía sin parar, con conocidos ocasionales, con viejos compañeros de copas en Nizegorodka. Él le contaba a todos: acabo de matar a mis hijos, así lo dijo, matar, pero nadie le creyó. Pensaron que el borracho Beliaev se lo había inventado todo y empezaron a buscar en los antros locales donde se reunían borrachos y drogadictos de toda la zona. Lo arrestaron ese mismo día, cuando salió a la luz la terrible verdad. Durante la investigación le preguntaron a Beliaev por qué mató a los niños, ya que lo de la esposa aún podría entenderse. Las peleas familiares bajo los efectos del alcohol aparecen constantemente en los informes criminales, a veces incluso con muertos. A veces incluso las mujeres apuñalan a sus esposos, pero matar a todos tus propios hijos, que en ese momento estaban dormidos, ¿y quién los va a cuidar después? Los van a mandar al orfanato, dijo Beliaev sin pestañear. Al parecer estaba orgulloso de esa respuesta absurda. A todos en las fuentes les parece que lo más sorprendente es que los vecinos describían a la familia como una familia ejemplar. Nunca se notaron grandes escándalos ni peleas. Pero para mí, los vecinos son la fuente de información menos confiable del mundo. La verdad, no entiendo por qué todavía a alguien le interesa su opinión, porque desde hace mucho tiempo los vecinos son personas que en realidad no saben nada de ti.
porque ya ni siquiera tenemos la costumbre de visitar a los vecinos, y por lo general ni siquiera saludamos a los vecinos, no mucho. Quien tiene esa costumbre, especialmente en las ciudades, por eso es muy raro confiar en la opinión de los vecinos. Si eres una persona poco sociable, introvertida, entonces los vecinos te van a describir como alguien raro, reservado y seguro que eres un maniático, pero si eres sociable, entonces eres el alma de la fiesta. Aunque podría ser como nuestro antihéroe de hoy. Pero, según cuenta la vecina del mismo piso, Roselia Gliadinova, ellos se mudaron hace como 2 meses. Tania era tan tranquila y educada. Nunca decía una mala palabra a nadie, siempre estaba con los niños, nunca escuché que pelearan. Una familia sencilla y común. Seguido Vladimir salía solo a pasear con los niños, tomaban. No, nunca lo vi, cuenta el investigador principal del Departamento de Casos Especialmente Importantes del Comité de Investigación de Bashkiria, Rustem Shakirov. Al principio, Beliaev decía que Tatiana fue la que se le lanzó, pero nadie le creyó. Bajo la presión de las pruebas, pronto confesó que él fue el primero en agarrar el cuchillo, lo cual me sorprendió. Junto a su firma en los protocolos, dibujaba una cruz. Al principio no le presté atención, luego le pregunté qué era eso, y él me dijo, ¿cómo que qué? Soy ortodoxo. Yo le respondí, ¿y entonces por qué arruinaste a tu familia si eres ortodoxo? Él bajó la mirada y se quedó callado, y luego dijo, el diablo me tentó, y ese es otro detalle para su retrato. Los investigadores admitieron que hacía mucho que no veían a un asesino mirar con tanto interés las fotos de sus víctimas. En el caso penal, a Beliaev se le asignó una pericia psicológica y psiquiátrica, cuyos resultados determinaron que era imputable. Él entendía que por sus manos morían su esposa y sus propios hijos, quienes no le habían hecho nada malo. En el juicio, Vladimir Beliaev admitió su culpa, pero se negó a revelar el motivo del sangriento crimen. Respondió simplemente que el diablo lo tentó. El 28 de enero de 2013, el Tribunal Supremo de Bashkiria condenó a Vladimir Beliaev a cadena perpetua en una colonia penal de régimen especial. El acusado se negó a hablar con los periodistas. Además de quitarle la vida a 3 niños y a su esposa, y de intentar matar a su hija Anastasia, hechos que cometió el 12 de junio, se le acusó de golpear a miembros de su familia, un hecho que ocurrió medio año antes. Pero su abogado, Renat Lukmanov, designado por el tribunal, explicó que lo más probable es que su cliente apele la sentencia, la cual aún no ha entrado en vigor. Se le impuso el castigo máximo posible, aunque él esperaba evitarlo. Beliaev escuchó la sentencia con una sonrisa en el rostro. Durante la lectura de la sentencia, el juez destacó especialmente el cinismo consciente de las acciones del acusado. Apuñaló a la madre frente a sus hijos y luego, mientras ella moría pero aún podía ver, los apuñaló a ellos. Por cierto, durante la lectura de la sentencia, el juez tuvo que hacer una pausa de varios minutos para reemplazar al secretario. Tatiana Yulia, la hermana de la fallecida que se desmayó, señaló que ella y su madre esperaban precisamente ese tipo de sentencia, y agregó que ahora su principal preocupación es Nastia, quien milagrosamente sobrevivió. En el momento en que se sabía algo sobre esta familia, la pequeña vivía con su tía Yulia y su abuela, iba al jardín de niños, se preparaba para la escuela e intentaba olvidar todo lo que había pasado. Los familiares de Tatiana estaban tramitando la tutela y planeaban luchar para que a Vladimir se le privara de sus derechos parentales. No se sabe si al final lo lograron o no, pero vamos a pensar que sí lo lograron, y que ahora Nastia está bien. Aunque en realidad, bueno, no se sabe. Si ustedes saben algo, pueden escribirlo en los comentarios. Yo no pude encontrar nada confiable. Y este caso tan sonado provocó una ola de inspecciones en Bashkortostán. Aquí está el comentario del Centro de Prensa del Ministerio del Interior de la República. A pocos días del crimen, el ministro del Interior de Bashkortostán despidió a 4 empleados de la policía de Demsky y sancionó disciplinariamente a otros 25 directivos y empleados del Ministerio del Interior y la administración en Ufa. El ministro insistió en que el jefe de la policía de Demsky fuera procesado penalmente por negligencia. El ministro del Interior de la República de Bashkortostán, Mikhail Sakamalov.
¿Qué tipo de hechos son estos? Que por no tomar las medidas adecuadas ante las denuncias de los ciudadanos, y más aún por encubrir delitos, se aplicarán las medidas más severas. Cada dirigente debe ejercer un control total sobre todos los reportes y asegurar que sus subordinados respondan a ellos de manera oportuna y competente. La investigación tenía preguntas para la administración del Servicio Federal de Migración, que dejó pasar por alto a Belaev, quien estuvo en Rusia desde su nacimiento durante varios años sin registro, sin domicilio y sin estar dado de alta. ¿Y Belaev? Claro, como siempre es fácil culpar a otros y decir si hubiera pasado esto o aquello. Si hubieran aislado a Belaev de la sociedad a tiempo, su familia seguiría viva, porque Tania era una madre maravillosa, una esposa fiel y amorosa, pero no logró superar sola el complejo de víctima. Y por supuesto, a nadie se le ocurrió recurrir a ayuda profesional, además de que en ese entonces la ayuda profesional no estaba tan desarrollada. También se puede decir, ¿cómo es posible que todos lo supieran y guardaran silencio? Pero es porque muchos tienen historias en las que intentas meterte a defender a la familia de alguien más, y luego la misma persona a la que intentaste proteger termina poniéndote una denuncia, por ejemplo. Por alguna razón, las autoridades de protección de menores no vigilaron a la familia numerosa. Incluso considerando que oficialmente ni Beliaev ni Tatiana trabajaban en ningún lado, como siempre, no hubo ni inspecciones ni visitas preventivas en esa familia. Y los policías en esta situación resultaron no ser más útiles que las abuelitas sentadas en la banca. Escriban sus opiniones en los comentarios debajo del video. Por cierto, den like o dislike. Suscríbanse al canal y activen la campanita, porque si no, no les llegan las notificaciones y al final se pierden los videos increíbles del canal Strash Nota. Entonces, ¿qué pasa? Vladimir sigue siendo Beliayev. Este es un ejemplo clásico de una persona con rasgos profundamente antisociales y psicopáticos, disfrazados bajo la apariencia de un pecador arrepentido. Su personalidad es una mezcla explosiva de narcisismo, agresión impulsiva y mentira patológica. Exteriormente, él mostraba una piedad ostentosa en la iglesia, interpretando magistralmente el papel de alguien reformado, pero por dentro seguía siendo el mismo manipulador cruel que siempre fue. Su arrepentimiento era solo una herramienta para conseguir refugio y confianza, no un cambio sincero. Belyayev se caracteriza por una insensibilidad emocional. No sentía un verdadero apego, ni por su esposa ni por sus hijos. Para él eran propiedad, no personas. Sus arrebatos de ira, especialmente cuando estaba borracho, recordaban ataques de rabia impotente, como un tirano infantil que no toleraba la resistencia a su voluntad. Incluso privar de la vida a su familia lo hizo no en un arrebato de pasión, sino con una calma escalofriante, como si estuviera cumpliendo una rutina, y su justificación fue que el diablo lo había tentado. Un intento típico de echarle la culpa a fuerzas místicas, algo característico de las personas con trastorno antisocial. Bueno, ¿y si simplemente estaba troleando, especialmente con su cinismo? Después de su arresto, miraba con interés las fotos de las víctimas, como si admirara su propio trabajo, y en el juicio sonreía. Eso no es un signo de locura, como podría parecer, sino más bien, probablemente, una prueba de la total falta de empatía, sobre todo porque la pericia confirmó que era plenamente consciente de sus actos. Sabía perfectamente lo que hacía. Pero Tatiana Shuvalova es todo lo contrario a Vladimir, una víctima tranquila y sumisa con síndrome de indefensión aprendida. Su perfil psicológico es un ejemplo trágico de cómo el fatalismo religioso, la baja autoestima y el miedo a la soledad crean a la víctima perfecta para un abusador. Pensaba que el sufrimiento era una cruz dada por Dios y que aguantar los golpes era deber de una esposa ortodoxa. Su fe ciega en la redención de su esposo rayaba en una dependencia patológica. Incluso después de sus acciones, ella lo perdonó y rezó por él. Tal vez la fe no tenga nada que ver, porque ¿cómo pueden justificar estas relaciones quienes soportan algo así? O sea, puede haber miles de razones, pero vemos la misma situación en muchísimas familias. El comportamiento de Tatiana es típico en víctimas de violencia doméstica. Niegan el problema y piensan, si me pega es porque me quiere.
aislamiento de sus seres queridos por el esposo y constantes intentos de justificar su agresión. Incluso cuando intentó resistirse por primera vez después de que atacó a su hija lactante, el sistema la dejó sola. La policía ignoró su denuncia. Eso finalmente la convenció de que era inútil luchar. Su relación era un círculo vicioso de violencia, donde Beliaev jugaba el papel de un dios castigador y Tatiana el de una pecadora que merecía ser castigada. Pero si sus motivaciones estaban relacionadas con la sed de poder, las de ella probablemente provenían de una profunda herida de abandono que surgió cuando su padre dejó la familia. Recuerden, ella sufría mucho y se aferraba a su esposo como a una ilusión de salvación, incluso cuando el precio fue la vida de sus hijos. Psicológicamente, este caso no es solo un asunto doméstico, sino muestra cómo las personas aguantan y cómo instituciones como la policía y el sistema de protección infantil se vuelven cómplices del crimen. Beliayev es un imbécil terrible, pero lo formó un entorno donde la violencia familiar se consideró privada por años. Y Tatiana es víctima no solo de él, sino también del sistema, que nunca le tendió una mano de ayuda.